Un saludo muy especial para todos aquellos que están escuchando en este momento. Vamos a estar compartiendo en esta hora el Evangelio de Marcos. Vamos haciendo un estudio acerca de este Evangelio y hoy vamos a estar tocando el capítulo 10, versos 32 al 34, donde dice así la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Padre del cielo, ponemos este tiempo delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo traigas iluminación a nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, que esa palabra sea escrita en nuestros corazones y que podamos cada día vivirla, Padre. Yo te doy gracias y que tu Espíritu Santo esté ministrando a cada uno de aquellos que están escuchando tu palabra. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hay personas que intentan desacreditar al Señor Jesucristo y a su obra y afirman que la muerte del Señor Jesucristo pues fue una desgracia inesperada, algo que no estaba planificado. Otros lo ven como un revolucionario que intentó, por así decirlo, a través de sus enseñanzas, iniciar una revolución en contra de Roma y que finalmente terminó en un desastre. Otros afirman que Jesús fue un fanático religioso, que tuvo delirio de grandeza y que esa situación lo llevó realmente a la muerte. Pero todos ellos pues aseguran que las cosas no resultaron como él había querido. Ahora vemos que nada de esto podría estar más lejos de la verdad. Para el Señor Jesucristo no fue una sorpresa lo que venía más adelante de su muerte allí en la cruz. Él lo sabía desde el principio, él conocía lo que iba a suceder. Ahora, cada aspecto de su muerte ya había sido profetizado 7 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver precisamente en el libro del profeta Isaías, desde el capítulo 52, verso 13, y todo el capítulo 53, donde dice así la palabra del Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien, de tal manera que todo lo que al Señor Jesucristo le ocurrió y todo lo que él vivió y todo lo que él experimentó estaba profetizado. Ya había sido anunciado por los profetas, había sido declarado por ellos muchos siglos antes. De igual manera, recordemos también que antes de que el Señor Jesucristo naciera, un ángel le manifestó a su padre, a José y a María, que daría a luz un hijo y que llamaría su nombre Jesús. Miremos lo que se encuentra precisamente allí en Mateo capítulo 1, verso 21, donde dice así la palabra del Señor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el mismo Señor Jesucristo, sabiendo que venía más adelante la cruz, él allí en el capítulo 12 de Juan, verso 27, dice lo siguiente, dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahora, el Señor Jesucristo se refirió en varias ocasiones con respecto a su muerte, cuando estuvo aquí en la tierra. Veamos algunos de esos textos. El primero se encuentra allí en Marcos capítulo 2, versos 19 y 20, donde dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Otro texto se encuentra allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 50, donde dice así la palabra del Señor. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Otro texto se halla allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 32 y 33, donde dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, se refería a Herodes Antipas, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Otro texto lo encontramos también ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 25, donde dice así la palabra del Señor.
pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. En 3 ocasiones el Señor Jesucristo les proporciona a sus discípulos detalles específicos de su muerte y los evangelios sinópticos precisamente los mencionan. Y precisamente este pasaje de Marcos, pues es el tercero de las 13 predicciones que hace el Señor Jesucristo con respecto a su muerte. De igual manera también se encuentran pasajes paralelos tanto en Mateo, eh, capítulo 20, versos 17 al 19, como en Lucas, capítulo 18, versos 31 al verso 34. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la razón de que el Señor Jesucristo pudiera hacer predicciones específicas y exactas con respecto a su muerte? Y pues la primera respuesta es que Él conocía perfectamente el Antiguo Testamento, Él conocía las Escrituras. Y la segunda razón, pues porque Él poseía conocimiento divino, un conocimiento perfecto. Muy bien, entremos de lleno ya al pasaje. Leamos nuevamente Marcos capítulo 10, verso 32. Dice así la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Este evento precisamente ocurrió cuando el Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, y como lo menciona allí Mateo 20, 29, al salir de ellos de Jericó y se les seguía una gran multitud. Dice la palabra que iban por el camino subiendo precisamente a Jerusalén. Salieron desde Jericó. Recuerden que había dejado el río Jordán, por donde habían vuelto a cruzar hacia Israel después de viajar al sur de Galilea, a través de Perea, con el fin de no pasar precisamente por Samaria. Dice la palabra que Jesús iba delante de ellos. Fíjese que iba dirigiéndose de modo voluntario hacia la muerte allí en Jerusalén. Démonos cuenta que el Señor Jesucristo iba con una firme decisión, iba caminando delante de todos. Era como si estuviera arrastrando detrás de sí a todos sus discípulos que iban preocupados, iban confundidos y aún desesperados. Y como dice la palabra, asombrados y con miedo. Y particularmente, pues los 12 discípulos estaban asombrados y estaban temerosos. ¿Mm? Pues, según se indicó antes, ellos ya habían recibido noticia, la instrucción de parte del mismo Señor acerca de lo que iba a acontecer precisamente allí en Jerusalén. Pero incluso el resto de las personas que le seguían tenían miedo. Ahora, pues estaban confundidos por cuanto ellos estaban esperando que ese Mesías se dirigía precisamente a Jerusalén donde encontraría la muerte y ellos no entendían el por qué. Ahora, el Señor Jesucristo, con el fin de preparar a sus discípulos para esta situación de manera particular, dice la palabra que Jesús, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir que, pues las cosas que le habían de acontecer. Ahora, y más adelante nos daremos cuenta cómo tuvieron que lidiar con tanta dificultad con respecto a la traición que le hicieron al Señor Jesús, a su arresto, al juicio que le hicieron, a la crucifixión y finalmente a su muerte. Ahora, si el Señor Jesucristo no les hubiera advertido de que todo esto habría de ocurrir, pues habría sido mucho más grande el nivel de duda, el nivel de temor que los discípulos hubieran experimentado. Ahora, cuando todos estos acontecimientos ocurrieron, ellos conocían de antemano lo que habría de suceder, lo que el Señor ya habría predicho y que el Señor Dios estaba
en control de toda la situación. Ahora, los 12 apóstoles, pues ellos estaban familiarizados con las escrituras, o sea, con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque durante toda su vida lo habían oído leer y lo habían oído enseñar en las sinagogas. Pero esa enseñanza estaba influenciada precisamente por los escribas y por los fariseos, que hacían una enseñanza extraña, una enseñanza mística de la palabra del Señor, de tal manera que los discípulos carecían de una comprensión verdadera acerca de la revelación. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, él había retado esa mala interpretación rabínica del Antiguo Testamento. Y vemos precisamente un ejemplo de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos 2 al 6, donde dice así la palabra del Señor. Veámoslo desde el verso número 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora aquí el Señor se encuentra ya frente a su muerte muy próxima, de tal manera que Él intensificó su instrucción a sus discípulos. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 31, donde dice lo siguiente: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo les estaba recordando lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de lo que Él tendría que sufrir, de su muerte, y de una forma muy específica. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, apunta hacia el Señor Jesucristo. Por ejemplo, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que fue ordenado allí en Levítico siempre señalaba hacia un sacrificio final. Miremos lo que dice precisamente el autor de Hebreos en el capítulo 9, verso 9, donde dice así la palabra del Señor. Donde dice así la palabra del Señor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y en el mismo libro de Hebreos capítulo 10 versos 1 al 3 dice así la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Y veamos lo que dice en el versículo 10, al versículo 12 del mismo capítulo 10 de Hebreos. Dice así la palabra del Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado
a la diestra de Dios. De tal manera que todos estos sacrificios eran una sombra o un tipo del verdadero sacrificio que vendría a través de la obra del verdadero Cordero de Dios, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Lo vemos también en el libro de los Salmos, cómo se describe de manera gráfica los detalles de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y precisamente este salmo comienza con las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció allí en la cruz. El versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los versículos 6 al 8, pues también predicen todas las burlas y todo el desprecio por parte de los enemigos del Señor Jesucristo cuando estaba allí Él en la cruz. Dice así la palabra del Señor: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y este texto que fue profetizado precisamente en el Salmo 22, vemos cómo se da cumplimiento allí en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 35, donde dice así la palabra del Señor: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Verso 37. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De igual manera, también el versículo 16 del Salmo 22 dice lo siguiente: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Démonos cuenta que aquí está haciendo una obvia referencia a la crucifixión. Y los versos 14, 15, 16 y 17 precisamente están describiendo el sufrimiento físico que padeció el Señor Jesucristo allí en la cruz. Dice así la palabra del Señor, Salmos 22, 14 en adelante: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y el versículo 18 hace una predicción exacta acerca de los verdugos que estaban repartiéndose, dividiéndose allí la ropa del Señor Jesús. Mire lo que dice el verso 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y vemos ese cumplimiento de esta palabra profética del libro de los Salmos allí en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, donde dice así la palabra del Señor: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Sin duda el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos acerca de toda su obra, de su encarnación, de su vida, la vida que ellos habían presenciado, de la muerte que vendría, de la resurrección igualmente y de la ascensión y la gloria que tendría allí al lado de su Padre. Como ya lo leímos en Isaías capítulo 53.
Ahora podemos ver cómo las escrituras, cuando nos referimos aquí a las escrituras, nos estamos refiriendo particularmente al Testamento, cómo las escrituras predijeron muchos de los detalles de la vida, del ministerio del Señor Jesucristo. Veamos algunos. Veamos cómo es anunciada la entrada triunfal a Jerusalén. Lo menciona allí el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9 de su libro. Dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta profecía tiene cumplimiento allí en Mateo capítulo 21, versos 4 y 5. Muy bien, miremos otro aspecto también. Por ejemplo, la ira de sus enemigos. Lo vemos allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, versos 1 al 3, donde dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Muy bien, otro aspecto que también fue profetizado fue la deserción de sus amigos. Y la vemos precisamente allí en el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 7, donde dice así la palabra del Señor. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Otro de los detalles profetizados fue la traición que le harían por 30 monedas de plata. También lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 11, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Otro aspecto lo encontramos allí en el libro de Números, capítulos 21, versos 8 y 9, donde afirma que sería levantado. Precisamente se hace referencia a su muerte por crucifixión. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Otra profecía anuncia que ninguno de sus huesos sería quebrado. Precisamente está allí en Éxodo capítulo 12, verso 46, donde dice así la palabra del Señor. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. También en el Salmo 34:20 hace referencia a que ninguno de sus huesos será quebrado. Dice así la palabra del Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. También otra profecía decía que le darían a beber vinagre. Se encuentra allí precisamente en el Salmo 69, verso 21, donde dice así la palabra del Señor. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Otra profecía también dice que perforarían su costado. Precisamente se encuentra allí en Zacarías capítulo 12, verso 10, donde dice así la palabra del Señor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritus de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Otro aspecto sería su sepultura, que sería asignada para estar con los hombres malvados, como según era la costumbre entre los delincuentes que eran crucificados. Pero en realidad sería enterrado en la tumba de un hombre rico. Miremos lo que dice Isaías 53:9, donde dice así la palabra del Señor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. También vemos la profecía donde dice que resucitaría victorioso sobre la muerte. Y en el Salmo 16:10 dice así la palabra del Señor: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De la misma manera también estaba profetizado que el Señor Jesucristo ascendería a un lugar de honor allí a la diestra del Padre. Veamos lo que dice el Salmo 110, versículo 1, donde dice así la palabra del Señor: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que démonos cuenta que estos son algunos de los pasajes en los cuales estaba profetizado lo que el Señor Jesucristo habría de vivir, habría de padecer. Vemos como nada de esto fue una improvisación. Todo estaba amorosamente programado desde la eternidad. Y todo esto precisamente fue profetizado desde las escrituras del Antiguo Testamento. Y veamos lo que dice Lucas capítulo 9, verso 51, donde dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y precisamente iba a Jerusalén con el propósito de que todo lo que se había anunciado, se había profetizado en el Antiguo Testamento, con relación a su muerte, a su sepultura, a su resurrección y a su ascensión, se cumpliera. Ahora, también después de la resurrección, el Señor Jesucristo volvería a algunos discípulos a repasarles todas estas profecías que habían sido hechas y declaradas en el Antiguo Testamento, y se las volvería a explicar, mostrándoles que ya habían sido cumplidas. Miremos lo que dice allí en Lucas capítulo 24, versos 26 y 27, donde dice así la palabra del Señor. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De la misma manera, en los versos 44 a 47 del mismo Evangelio de Lucas capítulo 24, dice así la palabra del Señor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De tal manera que los discípulos entendieron, pudieron comprender la verdad de lo que el Señor Jesucristo les había declarado. ¿Por qué? Porque les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Muy bien, continuemos con el texto de Marcos capítulo 10 versos 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Muy bien, además de toda esta enseñanza que el Señor Jesús tenía acerca del Antiguo Testamento, donde ya conocía los hechos que rodearían su muerte,
También él tenía un conocimiento acerca de lo que vendría porque él era el Hijo de Dios. De tal manera que esto es una demostración de su omnisciencia divina. Y veamos algunos ejemplos de esto en la palabra del Señor. Él conocía los corazones de las personas, como lo dice allí el Evangelio de Juan capítulo 2 versos 24 y 25, donde dice así la palabra del Señor. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otra ocasión, el Señor Jesús le dice a Pedro el sitio exacto donde hallaría un pez con una moneda en la boca. Miremos cómo dice Mateo capítulo 17, verso 27. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. De la misma manera, cuando tuvo allí el encuentro con la mujer samaritana, una mujer a quien él no conocía, y él sabe que esta mujer había tenido 5 esposos. Veámoslo allí en Juan capítulo 4, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En otra ocasión también él da el sitio exacto donde se encontraba ese pollino en que él cabalgaría para su entrada en Jerusalén. ¿Y qué le dirían al propietario cuando sus discípulos tomaran este burrito? Y lo encontramos precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 30 al 34, donde dice así la palabra del Señor. Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Muy bien, en otra ocasión también el Señor les dijo a sus discípulos dónde encontrarían a un hombre con un cántaro de agua que les mostraría el lugar donde comerían la última cena. Y precisamente lo encontramos allí en Lucas capítulo 22, verso 10, donde dice así la palabra del Señor. Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y de igual manera también el Señor predijo que Jerusalén también sería destruida 40 años más adelante. Y se menciona precisamente allí en Lucas capítulo 21, verso 20, donde dice así la palabra del Señor. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Muy bien, podemos ver cómo en el Señor Jesucristo vemos esa omnisciencia divina. Ahora, esta última predicción de su muerte que se encuentra precisamente aquí en Marcos, nos da una perspectiva adicional de la magnitud, de la intensidad del sufrimiento del Señor Jesucristo. Ahora, los discípulos sabían que estaban yendo o subiendo, como dice aquí la palabra, hacia Jerusalén, con el fin de celebrar la Pascua. Lo que ellos aún no entendían claramente era que Jesús precisamente sería ese Cordero de Pascua, que sería precisamente el último y aceptable sacrificio que satisfaría a Dios y pondría fin a ese sistema expiatorio simbólico de sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento.
Y precisamente el Señor Jesucristo pues necesitaba explicarles estas verdades por anticipado, ya que el concepto que ellos tenían de un Mesías no era que fuera a morir, era diferente a lo que ellos habían aprendido de parte de los fariseos y de los escribas. De tal manera que la expectativa sobre la venida del Mesías que tenía el pueblo judío, pues no tenía lugar un Mesías muerto o incluso un Mesías resucitado. Muy bien, vamos a ver el título que se da aquí mismo, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Recordemos que hace referencia a lo que habla ya el profeta Daniel en el versículo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que lo que está haciendo aquí es pues resaltando la encarnación de Jesús. Y es la designación que el mismo Señor Jesús hace de sí mismo y que él usa más de 81 veces en los evangelios. Y vamos a ver la naturaleza de ese padecimiento que como hombre el Señor Jesús experimentó. Y quiero precisamente aquí hacer énfasis en que estos encabezados son enunciados por el pastor John MacArthur en su comentario bíblico. Y vamos a ver cuáles son esos 5 comentarios. El primero, el Hijo del Hombre sufriría deslealtad. Recordemos que él fue traicionado y fue entregado a aquellos dirigentes religiosos judíos precisamente por uno de esos 12 hombres que eran los más cercanos al Señor Jesucristo. Y esto precisamente ya había sido profetizado allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 41, verso 9, donde dice así la palabra del Señor. Salmos 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. De tal manera que el Señor Jesucristo sabía que Judas Iscariote lo traicionaría, que lo entregaría a las autoridades judías y que el pago serían 30 monedas de plata, como se predijo en las Escrituras, como vimos anteriormente ahí en Zacarías, capítulo 11, verso 12. Y fijémonos que él hizo esto con un cinismo y con un respeto fingido, y con un beso señaló a los captores quién era Jesús. Muy bien, el segundo encabezado que él menciona es que Jesús sufrió el rechazo por parte de Israel, como lo dice allí el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, donde dice así la palabra del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De tal manera que los principales sacerdotes y los escribas lo rechazaron. Ahora, entre los principales sacerdotes, pues se incluían el sumo sacerdote y todos los anteriores sumos sacerdotes que estaban vivos. También el capitán del templo que servía como ayudante pues del sumo sacerdote. Y también otros varios sacerdotes de alto rango que supervisaban el trabajo de los sacerdotes comunes y corrientes. También dice que fue entregado a los escribas. Y estos precisamente eran los expertos en la ley rabínica y en el Antiguo Testamento. Y la mayoría de estos escribas eran fariseos, aunque también habían algunos que eran saduceos. Y estos escribas pues conformaban la aristocracia religiosa de Israel. Pero no solamente estos rechazaron al Señor Jesucristo. Démonos cuenta que también el pueblo rechazó al Señor Jesucristo. Cuando allí delante de Pilato, todo el pueblo estaba gritando, sea crucificado. Como lo menciona precisamente el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 22. Y también hasta los hombres más cercanos a él lo abandonaron temporalmente cuando después de su arresto dice la palabra que todos los discípulos, dejándole, huyeron.
allí en Mateo capítulo 26, verso 56. Pero lo más profundo de todo esto y lo más difícil fue el rechazo que el Señor Jesús experimentó por parte del Padre. Esto lo hizo clamar precisamente allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como se menciona allí en el capítulo 27 de Mateo, verso 46, donde dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, tercer punto. El Señor Jesús padeció injusticia. O sea que después de una serie de juicios, que estos juicios fueron ilegales, estos juicios fueron injustos y fueron juicios falsos, los líderes de Israel condenaron a muerte al Señor Jesús y lo entregaron a los gentiles. Recordemos que el Señor Jesús fue llevado ante Pilato y ante Herodes para que nuevamente lo enjuiciaran. Y esto lo encontraron o lo declararon inocente, aunque finalmente el Señor fue sentenciado a muerte. De tal manera que el Señor fue acusado falsamente de pecado, fue acusado de insurrección, de sedición y también de blasfemia. O sea que estos juicios fueron demostraciones monumentales de injusticia en todo sentido. Muy bien, punto número 4. El Señor Jesús fue ridiculizado. El Hijo de Dios, como dice Colosenses 2, capítulo 9, en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Durante todos estos juicios judíos lo escarnecieron, lo maltrataron, lo escupieron. Tanto los soldados que lo estaban custodiando como los miembros del Sanedrín, Herodes y sus soldados, los soldados de Pilato también. Y aún mientras se encontraba también en la cruz, los mismos gobernantes se burlaban de él. Los soldados le escarnecían, le presentaron vinagre, le injuriaban diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Además, uno de los que crucificaron también junto a él también le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea que todos los insultos y el maltrato que él había enfrentado durante todo su ministerio se intensificaron en su muerte. Número 5. El Señor Jesús padeció lesiones en su cuerpo. Nos cuenta que al Señor lo golpearon en múltiples ocasiones mientras lo tenían bajo custodia. Luego, poco antes de la crucifixión, los romanos lo azotaron brutalmente con un látigo de múltiples correas, en cuyos extremos tenían atados pedazos de vidrio, pedazos de hueso, pedazos de roca y aún pedazos de metal. Y era tan grave el daño causado por estos azotes que muchos de los que eran azotados morían cuando eran azotados. Y por último, démonos cuenta que los enemigos del Señor Jesús lo mataron. Fue ejecutado de la manera más horrible, la manera más cruel, más sanguinaria que nosotros podamos imaginar. Y esto es precisamente la muerte por crucifixión. Y quiero hacer aquí una mención que hace Frédéric Farrag con respecto a la crucifixión. Abro comillas. En realidad, una muerte por crucifixión parece incluir todo lo horrible y espantoso que el dolor y el fallecimiento pueden tener: mareo, calambre, sed, hambre, incapacidad para dormir, fiebre traumática, tétanos, publicidad de la vergüenza, prolongada continuación de tormento,
horror de expectativa, mortificación de heridas no atendidas. Todo eso intensificado justo hasta el punto en que no puede soportarse en absoluto, pero detenido exactamente antes del punto en que le daría a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición antinatural hacía doloroso todo movimiento. Las venas laceradas y los tendones triturados palpitaban con incesante angustia. Las heridas inflamadas por estar expuestas se gangrenaban poco a poco. Las arterias, sobre todo de la cabeza y el estómago, se hinchaban y oprimían con sobrecarga de sangre, y mientras aumentaba toda variedad de sufrimiento gradualmente, a ello se añadía la intolerable punzada de una sed ardiente y horrorosa. Y todas estas complicaciones físicas ocasionaban una agitación y ansiedad interior que hacía posible que la muerte misma, la muerte, el horrible enemigo desconocido ante cuya aproximación el hombre por lo general se estremece al máximo, tuviera el aspecto de la liberación emocionante y exquisita. Cierro comillas. Así que el dolor que el Señor Jesús experimentó allí en la cruz fue tan intenso, fue tan grande, que el Nuevo Testamento se refiere en muchas ocasiones a este dolor y a este sufrimiento en plural. Habla de padecimientos, habla de aflicciones, sufrimientos. Y como vimos allí en el capítulo 53 de Isaías, esto se había descrito en detalle. Muy bien, démonos cuenta que el Hijo de Dios, el inmaculado Hijo de Dios, padeció y murió para que su pueblo pudiera tener vida eterna. Y es lo que afirma allí el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21 al 25, donde dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esta obra tan grandiosa que hizo el Señor Jesucristo a nuestro favor? Grandiosa para nosotros, pero cruenta, totalmente dolorosa para Él. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Una actitud de total agradecimiento a Él, una actitud de total entrega a Él, una actitud de total sumisión a Él, una actitud llena de amor completo hacia Él. Todo lo hizo Él por nosotros allí en la cruz. Pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar por causa de su pecado. Llevó sobre Él, sobre su cuerpo, toda nuestra enfermedad, toda nuestra maldición, todo el castigo justo del pecado sobre nuestras vidas, que es la muerte. Él la sufrió allí en la cruz del Calvario. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta ante esto? ¿Una respuesta fría, indiferente, o una respuesta de total entrega? Una respuesta de amor profundo a aquel que nos salvó, a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y como dice el apóstol Pedro, éramos como ovejas descarriadas,
Pero ahora podemos volvernos al pastor, al obispo de nuestras almas, con una entrega total de nuestra vida hacia Él. Una vida que sirve, una vida que ama, una vida que muestra a Cristo en cada una de las actitudes, de pensamientos. Una vida totalmente rendida al Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por ese enorme regalo que nos has dado al enviar a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por el Evangelio, amado Dios, por las buenas noticias. Estábamos perdidos, alejados de ti, éramos tus enemigos. Gracias, Señor, porque a través del Señor Jesucristo se pagó el precio de nuestro pecado. Nuestra injusticia estaba siempre delante de ti, pero a través del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz, su muerte, su resurrección, nos has declarado ahora, Señor, justos. Gracias, amado Dios. Gracias por haber entregado lo más preciado y lo más valioso a favor de nosotros. Gracias. Gracias porque Él llevó el precio de nuestro pecado en la cruz a través de su muerte. Gracias, amado Dios. Te pedimos, Señor, danos luz, danos entendimiento, danos claridad de esta obra maravillosa del Evangelio y particularmente, Señor, de la muerte del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo a favor nuestro allí en la cruz. Te lo pedimos, eterno Dios, en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.